El comentario político-económico de Javier Treviño. Javier, te saludo con mucho gusto nuevamente. Hola Pedro, buenos días, qué gusto saludarte. Pues quiero comentar justamente sobre el anuncio que se acaba de hacer hace unos minutos en Palacio Nacional, el segundo paquete de proyectos de infraestructura que anunció el sector privado y el gobierno federal. Pedro, es algo muy relevante, muy importante, porque se anunciaron 29 proyectos de infraestructura con una inversión de más de 228 mil millones de pesos, pero si esto, como es un segundo paquete, lo sumas al primero que se llevó a cabo el 5 de octubre pasado, pues ya contamos ahora con, en estos 2 meses, con 68 proyectos de infraestructura anunciados ya para la implementación, con una inversión de más de 525 mil millones de pesos. Esto representa, Pedro, más del 2.3% del Producto Interno Bruto. Y esto es una buena noticia porque más allá, Pedro, del monto de la inversión, del listado de los proyectos, que eso lo podemos revisar pues cada uno de nosotros en las páginas de Internet, lo importante del anuncio es, uno, que se cumplió un compromiso. Dos, que el gobierno de México, junto con las organizaciones del sector privado, definieron un mecanismo para promover la inversión en infraestructura y para apoyar la reactivación económica del país. Tres, que se está dando seguimiento a los proyectos anunciados con la finalidad de llegar a su ejecución e inicio de operaciones, que no se queden solamente ahí en el papel o en las buenas intenciones. Cuatro, que la participación del sector privado en estos proyectos de infraestructura pública es mayor al 50% de la inversión total de cada proyecto. Y cinco, es que las inversiones son en los sectores de energía, de comunicaciones, de transportes, de turismo, de agua, de saneamiento y de medio ambiente. Ahora sí hay, Pedro, una definición clara sobre los beneficios sociales, el alcance de la infraestructura, su costo y su tiempo de implementación. Y además, lo que es muy importante es que no hay impacto en la deuda pública. Aquí yo quisiera poner como referencia, Pedro, que el pasado lunes 5 de octubre, el presidente de México dedicó una buena parte de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional a anunciar el primer paquete, hoy es el segundo, pero ahí se firmó un documento muy importante que se llama Unidos por el Progreso de México y el Bienestar de Todos. Ahí firmó el presidente de la República, firmó el jefe de la oficina de la presidencia, firmó el secretario de Hacienda y los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios también firmaron. Y yo creo que ahí es lo relevante, son los compromisos puntuales que se adquirieron. Y por eso este segundo paquete está inserto en compromisos, porque el acuerdo para la reactivación económica entre el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial es el marco donde se inscriben las acciones y proyectos de infraestructura que son financiados por capital privado. Además, se reconoce, Pedro, que México tiene un enorme potencial de crecimiento y desarrollo que puede realizarse, obviamente, pero a través de la colaboración entre el sector público, social y privado. Y algo aquí muy importante en ese convenio, que es algo que insistió mucho el sector privado, es que para una reactivación económica con equidad se requiere reforzar la atención de los sectores de la población más desfavorecidos, pero también un ambiente de negocios propicio para la inversión, donde impere la certeza, con reglas claras, con reglas estables, bajo la conducción de un Estado de Derecho fuerte y eficaz. Esto implica también erradicar la corrupción, mantener la estabilidad macroeconómica, mecanismos transparentes que tomen en cuenta la sustentabilidad y que contribuyan a resolver obstáculos que puedan enfrentar los proyectos. Esto, Pedro, está en el documento. En ese acuerdo está firmado por el presidente, entonces es un compromiso importante. Y ahora tenemos que ver hacia adelante cómo a través de los proyectos de infraestructura, a través de la implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y el apoyo, sobre todo el impulso al consumo, podamos salir de la crisis económica y podamos iniciar el proceso de reactivación. Esperemos que pronto, y hoy en la mañana se dijo en Palacio Nacional, se anuncie un tercer paquete que incluya más proyectos de infraestructura. Ya se está trabajando en la preparación de nuevos proyectos del sector energético que permitan obviamente satisfacer las necesidades de este sector, pero que generen sinergias positivas entre el sector público y sector privado que fortalezcan a
hacia la Comisión Federal de Electricidad, pero que hagan la inversión privada nacional e internacional. Lo importante es que ya la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda cuenta con plataformas, Pedro, que definen ya un proceso de maduración de los proyectos. Tienen diferentes etapas y esto nos da mayor certeza de que vamos a poder seguir anunciando proyectos desde el Consejo Coordinador Empresarial, con la Secretaría de Hacienda, con el gobierno en los próximos meses. Oye, pues definitivamente, Javier, ojalá que este segundo paquete sea un paquete que ayude mucho a una reactivación económica tan menester en México, y más en este momento tan importante, porque ya podemos hablar del 2020, hablemos como el año perdido, ¿no? Este año que no queremos recordar, pero todavía nos viene un 2021 que si no comenzamos a echar esta camita para empezar a poder construir el crecimiento del país, ojalá recuperar un poco de lo perdido el próximo año para que en el 2022 comencemos a ver una ligera recuperación, porque esto no es, me extraña de repente ver el presidente que dice que el crecimiento va a ser en B, ¿no? Creo que este crecimiento deberá ser en base a lo que estás hablando, en donde hay una certidumbre jurídica, una certidumbre de inversión, para que así el crecimiento pueda empezar una recuperación hacia arriba, pero con estas bases de la mano, con un consejo coordinador empresarial como en el que tú estás, en donde haya una mancuerna con los ejecutivos que generen el crecimiento de nuestro país, pegándole directamente al crecimiento a una clase media, aunque sin dejar atrás las ayudas que bien mencionas de asistencia por parte del gobierno federal, pero privilegiando a este sector productivo de la nación. Sin duda, tenemos que crear empleos, eso es lo más importante para que podamos asegurar el ingreso de las familias. Es la mejor forma de ir avanzando en la recuperación de la economía. La creación de empleos, y la creación de empleos se da cuando hay inversión, y estos proyectos de inversión en infraestructura. Fíjate, Pedro, que se calcula que ya con estos 68 proyectos se podrían estar creando alrededor de 400,000 nuevos empleos permanentes, lo cual es muy importante, es muy significativo. De ahí podemos ver la importancia de la inversión del sector privado. 400,000 empleos, más de 525,000 millones de pesos de inversión, más del 2% del Producto Interno Bruto. Bueno, yo creo que esto es significativo, vamos avanzando. La cuestión es que seamos constantes, persistentes, perseverantes en esto, y que vayamos avanzando con un marco jurídico claro, ¿no? Claro, definitivamente. Es que ahí está todo, ¿no? El marco jurídico claro y la certidumbre que le pueda dar el gobierno a la inversión privada y a la inversión, en dado caso extranjera, pero con un marco jurídico de certidumbre. Ahí lo resumes en todo lo que se debe de hacer, mi querido Javier Treviño. Como siempre, un gusto. Y bueno, recordarle a la gente, el sábado estuvimos con Javier en un programa interesantísimo en Entre Mentes, el cual los invitamos a que lo vuelvan a ver aquí a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Javier. Te agradezco muchísimo siempre. Gracias. Buenos días, Pedro. Gracias, buenos días, Javier. Pues interesante lo que pone Javier Tedillo, este anuncio del segundo paquete de infraestructura que se da en Palacio Nacional de la mano con el Consejo Coordinador Empresarial.